nuestras Biblias o a través del videobim y vamos a buscar el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 23. Espérense, me ubico aquí porque hoy hubo muchos estrenos, muchas personas nuevas y eso es de gran bendición. Primera de Samuel, capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16, versículos, vamos a leer del 14 al 23 aproximadamente. Primera de Samuel, capítulo 16. Capítulo 16, versículos del 14 en adelante. Ok, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, para entrar en contexto de esta enseñanza bíblica del día de hoy, quiero que pues escuchemos lo siguiente. En este momento de esta porción bíblica, Saúl, el rey Saúl, que era un rey de Israel, fue desechado. Él desobedeció y fue desechado. Esto es un pequeño contexto para que entremos en materia, lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. El rey Saúl fue elegido rey porque el pueblo de Israel lo pidió, no por voluntad de Dios. El pueblo de Israel pidió que quería tener un rey como las naciones paganas. Una vez compartimos una prédica y se colocó como rey. Pero el hombre después de un tiempo desobedeció y Dios lo desechó. Porque en base a nuestra obediencia, Dios nos acepta o nos desecha. No hay otro camino. Dios lo desechó. Y David fue ungido, todavía no como rey, pero Samuel fue a donde estaba David y lo ungió como el sucesor de Saúl. El mismo hombre, el mismo profeta que ungió al rey David, fue el mismo profeta que ungió a Saúl y que también le dijo a Saúl que había sido desechado. ¿Ok? Entonces, en ese contexto, bueno, tengo que buscar unos pisapapeles o algo así. Ok. No se preocupen, que todo está bajo control. Bueno, y la prédica tiene que ver con eso. Entonces, ubiquémonos en este contexto. Saúl era rey de Israel, fue desechado. Seguía siendo el rey de Israel, pero por su desobediencia fue desechado. David, un pastor de ovejas, ustedes saben la historia. Samuel fue donde él y aparentemente todos los hermanos de David tenían todos los atributos suficientes para ser escogidos para reemplazar a Saúl. Pero Dios no quiso a los demás hermanos. Es más, le fueron presentando uno por uno. Y el profeta Samuel decía, no. Y no te falta ninguno, le dijo al papá Isaí. No, sí, me falta que está cuidando allá las ovejas. Bueno, tráigame lo que ese es. Porque Dios no mira lo externo, sino lo que tenemos dentro. Y cuando David llegó, bueno, ninguno se sentó a comer ni a compartir hasta que David fue llevado y fue ungido por el profeta. Ok, entonces en este contexto, vamos a empezar a compartir una porción bíblica que me parece muy interesante. Y Dios hace a veces las cosas, a veces no. Dios hace las cosas como Él quiere que se hagan. Y el viernes que hablaba con alguien, yo decía, Señor, ¿cómo me pones tú a decir algo el viernes, algunas cosas de la prédica y que ya tú has dado para el domingo? Hay una relación y es cuando uno ve como la confirmación de Dios en que estamos predicando realmente lo que nosotros queremos, sino lo que Él nos pone a predicar. Alguien decía, pero ¿y cómo saben ellos qué predicar? Si la idea no es coger la Biblia y bueno, voy a ver qué predico. ¿Será que no, la idea es que Él nos guíe para predicar. Porque lo que se va a predicar hoy es lo que va a ministrar, aunque sea una sola vida. Si una sola vida es tocada y ministrada por este mensaje, pues se cumplió el objetivo. Ahora, si ministramos a todos, pues gloria al Señor. Y Él quiere hacerlo y Él tiene el poder para hacerlo. El Espíritu de Jehová dice, estamos en el versículo 14 del libro de Primera de Samuel. Versículo 14, capítulo 16. Ok. Dice, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Recuerden, Saúl desobedeció, fue desechado. Y dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl.
Alguien me decía aquel día, pero es que, pastor, es que es tanta la enseñanza y son tantos los temas que se toman en la predicación. Pero ¿cómo hace uno si es que cada versículo tiene una riqueza que nosotros debemos aprender? Iniciamos, no es el tema de esta prédica como tal, pero si yo leo el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, tengo que decirles obligatoriamente que nosotros hemos podido recibir al Señor en nuestro corazón. Pero si nos desviamos, desobedecemos, el Espíritu de Dios puede, como Saúl, apartarse de nosotros. Por eso el rey David en un salmo dice, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, el rey David. Así que esa es una verdad doctrinal básica, el Espíritu de Dios que está en nosotros. Si usted y yo lo recibimos como Salvador, pero nos desviamos, desobedecemos, nos olvidamos, desechamos de Dios, ese Espíritu se va constristiendo, se va entristeciendo y puede salir de nosotros también. Entonces el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. Y quiero que estemos pendientes de esto porque no vamos a hablar hoy de Saúl ni de David, sino de una posición de Dios. Dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Oye, pero qué cosa, yo creía que todo lo que venía de parte de Dios era bueno. Bueno, ahora vamos no se ponga triste ni alegre todavía, vamos a ir escudriñando esta palabra de Dios. Y dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Un espíritu malo, bueno, es un demonio, lo atormentaba. Y esto sería normal de que una persona separada de Dios, en desobediencia a Dios, que ha desechado a Dios, lo atormente un espíritu. Es más, por la calle vemos personas que realmente están poseídas por demonios. Hay crímenes, hay muchas cosas que realmente nos enseña la posesión demoníaca y la influencia demoníaca en una persona. Pero una persona que se ha separado de Dios, le abre las ventanas, las puertas, el garaje a Satanás. Esa es una realidad que yo no puedo ocultarle a la iglesia. Es una realidad espiritual. La persona que desecha a Dios como su Señor, como su guía, pues no solamente le abre la puerta al enemigo, sino que le abre las ventanas, le abre los portones de la casa. Y es normal que los demonios de parte de Satanás vengan y lo atormenten, lo confundan, lo denigren, lo humillen, lo lleven a pasiones vergonzosas, a vicios, todo eso es normal. Pero el Señor quiere que hoy hagamos énfasis en esto, que ese demonio, ese espíritu malo venía de parte de Dios. Pero yo eso no lo sabía, ¿cómo así que? Bueno, vamos sabiéndolo. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21, Caro, por favor. Efesios 19 al 21. Dice, ¿y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros? Está hablando de Dios. Los que creemos. ¿Cuántos creen aquí? No, más fuerte. ¿Cuántos creen acá? Eso está bien. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza de Dios. Versículo 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Dejémoslo hasta ahí, en el 21. El nombre de Dios está sobre todo principado, autoridad y poder. El nombre de Dios está sobre todo principado de Satanás, sobre todo potestad de Satanás, sobre todo fuerza demoníaca. Él está sobre todo eso. Por eso es que dice que es un nombre que es sobre todo nombre. Por eso cuando usted está orando y ora en el nombre de Jesús, realmente está tomando el nombre más poderoso que hay. Y si hay una barrera que no se puede quebrantar, pues el único que puede hacerlo realmente es el nombre de Jesús. Porque invocamos el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Y aquí nos muestra de que Dios envió un espíritu demoníaco. Dios permitió, enviado por parte de Él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor tiene toda la autoridad y todo el poder sobre toda fuerza espiritual. Tanto ángeles como demonios, como Satanás. Todo está bajo sus pies, ¿ok? Él tiene el control sobre todo eso. Volvamos por favor al versículo 15.
Bendito el Señor. Dios tiene el control y puede permitir situaciones en nuestras vidas para llevarnos a entender que el control no está en nosotros, sino en Él. Esta es la esencia de este mensaje. Dios quiere enseñarnos que Él puede permitir que en nuestra vida sucedan situaciones para que nosotros aprendamos de una vez por todas que quien tiene el control no es usted ni soy yo, es Él. Y ahorita que profundicemos vamos a comprender eso mejor. Ni usted ni yo tiene el control realmente de nuestras vidas. Él es el que tiene el control. Cuando creemos que nosotros somos los que tenemos el control y que nosotros somos los que vamos manejando el carro de nuestra salvación, pues nos vamos a estrellar. Tenemos que entregarle esa conducción a Él, que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos revele, que Él sea el que nos acompañe, que Él sea el que nos aconseje. Todo eso tenemos que hacerlo. Dios tiene el control y puede permitir, porque a veces en nuestras vidas suceden situaciones que no entendemos. Y le preguntamos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y son situaciones que nuestro Dios permite para que vayamos aprendiendo a entender que Él tiene el control. Versículo 5, vamos a profundizar todo esto. Dios permite y autoriza a un demonio que atormente a Saúl, pero ¿para qué? ¿Para qué lo hace? Dice el versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Parece que los criados de Saúl tenían más discernimiento que el mismo rey. Los criados le dicen, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y el rey no sabía, y era el rey, pero era un rey que estaba apartado y que estaba en desobediencia. Cuando una persona está apartada y en desobediencia, pierde la comunión con el Señor, pierde la revelación con el Señor. Y Saúl no sabía. Son personas que están separadas del Señor y ellos no saben para dónde van, no saben qué, porque estaban separados de la comunión de Dios. Y dicen los criados de Saúl, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los criados tenían más discernimiento que el mismo rey, porque es que esto espiritualmente no es por lo que tú eres o por lo que tú tengas. Esto espiritualmente es por lo que tú creas en Él, en la dependencia que tenemos de Él. Ok, no se preocupen con ese trapero, tranquilo, no se preocupen. Y nadie se distraiga por nada, todo el mundo acá pendiente. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Versículo 16. Diga pues nuestro Señor a su siervo, dicen los criados, en el versículo 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, le decían los criados a Saúl, no perdamos el hilo, que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti, el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. ¿Qué le dijeron los criados? Busquemos una persona que toque el arpa para que cuando este espíritu malo de parte de Dios él toque, el espíritu malo de parte de Dios, vuelven y hacen énfasis, él toque con su mano y tengan alivio. Versículo 16, estamos en el 16. Cuando habla de esa persona, diga pues nuestro Señor a sus siervos que estén delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Realmente esa palabra alguno no era cualquier persona, había un propósito de Dios en todo esto. Y de un caso extraño, Dios permite que un demonio atormente a Saúl y después dicen los criados, busca alguno por ahí. Pero es que nada en esto es casualidad. Ese alguno no era casualidad y vamos a verlo. Ese alguno no era cualquier cosa. Dios tiene muchas veces en nuestra desobediencia, permite situaciones con un propósito por Él definido. Versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráenmelo. Y de ahí sale un seminario de una semana y alguien me decía que es un estribillo o algo así. Pero en este versículo, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Saúl estaba ciego espiritualmente, él no veía más allá de su nariz espiritualmente. Las personas que están separadas de Dios, que han desechado a Dios como su Señor, pues espiritualmente no ven más de acá. Por eso es que la Biblia dice que hay ciegos espirituales, sordos espirituales, que no ven lo que el Señor quiere decirle.
Y Saúl, ciego espiritualmente, dice, pues buscadme alguno que toque bien y traédmelo. Y de aquí sale un seminario de una semana, les decía, los ministros de alabanza no necesitamos que toquen bien. Los ministros de alabanza deben ser gente consagrada para Dios. Esto no es de traer a cualquiera de las 72 por ahí. Usted sabe tocar guitarra, bueno, venga y toque, aunque huela a ron. No, esa no es la idea. Y desafortunadamente hoy en día hay una cantidad de iglesias con una cantidad de músicos que le tocan igual a Satanás y a Dios, y eso no lo queremos acá. Si tenemos que tener un solo ministro de alabanza, pues uno solo será, o dos, o tres. Ojalá el Señor nos bendiga con 15, pero que sean 15 temerosos de Dios. Saúl, ciego espiritualmente, tráiganme alguno que toque bien y traerlo, búsquenlo. Versículo 18. Dice el versículo 18, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que era David, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Los criados, con más discernimiento que Saúl, terminaron diciendo la palabra clave, a pesar de que era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en su y hermoso, y Jehová está con él. El único que podía liberar a Saúl de esa opresión demoníaca que había permitido Dios, era un hombre en que Dios estuviera con él. Así que sus consejos, cuando usted necesite un consejo, no busque una persona que no tenga a Dios en su corazón. No tiene que buscar a un hombre perfecto, no. Busque una persona que Dios esté. Y los criados sabían espiritualmente más que el rey. El rey no tenía idea, estaba desenfocado Saúl, a pesar que fue escogido por Dios. El hombre se desenfocó y los criados dicen, y hermoso, y Jehová está. Alguien decía, un predicador, que esta palabra hermoso no es que fuera solamente hermoso físicamente, aunque David lo era según la palabra de Dios, sino que tiene un plan, que Dios tiene un plan con él, y Jehová está con él. ¿Estamos en cuál versículo? En el 18. Ok, es el piano, listo, ok, 10, no hay problema. 19, vamos rápidamente. Es mucho lo que vamos a compartir hoy. Y Saúl envió mensajero a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Envíame ese pastorcito, que yo soy el rey. Envíame ese pastorcito. Tremendo. Se nota prepotencia en Saúl, ¿cierto? Envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Ni siquiera le dijo, envíame a David, tu hijo, el que me dicen que es valiente, hermoso. Normalmente las personas separadas de Dios, el orgullo y la prepotencia los lleva a ser ciegos espirituales. Es tremendo, es que de cada versículo sale una predicación. ¿Cómo hago, Karen, para no decir eso? De este versículo sale una predicación. La prepotencia de Saúl, el estar separado de Dios, lo llevaba a ser prepotente y orgulloso. Y cuando los criados le dicen, hay una persona que puede ayudarte, él todavía sigue con su prepotencia y dice, envíame a David tu hijo, le dice al papá de David, el que está allá con las ovejas, que huele a feo, que está sudado, sofocado, tráemelo, porque él toca bien el arpa y ese es el que me va a servir. Versículo 20. ¿Estamos en cuál? Perdón. Vamos por el 19, sí, versículo 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, o sea, el papá de David, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Ok, 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. El rey colocó a David en un sitio de honor. A ese pastorcito, sudado, asoleado, que olía a oveja, que olía a monte, viene ante el rey de Israel, y el rey de Israel le ama y lo hace su paje de armas. Y el viernes compartíamos con alguien y orábamos diciendo que si Dios está con nosotros, Él pondrá gracia en nosotros en frente de las demás personas. Si Dios está con nosotros, Él pondrá gracia en usted en frente de sus acreedores. Si Dios está con nosotros, Él pondrá gracia en nosotros en frente de nuestros enemigos. Él pondrá gracia. Bueno, fíjense, el día que fui a mirar lo de los abanicos,
fue en el centro. Y ahí al parecer manejan muchas cosas que te dicen que son buenas, pero que no son tan buenas. No se distraigan con los abanicos, miren hacia acá. Y cuando llegamos a un almacén antes de donde íbamos, porque nos equivocamos, preguntamos, ¿y este abanico sí, tal? No, sí lo tenemos. El tipo entró, salió y bueno, terminamos yendo donde íbamos a ir y después el señor llegó allá. Entonces, en otras palabras, nos iban a vender algo chimbo. Pero cuando el Señor me entregó esta prédica, yo me acordé de eso. La persona dijo, no, pero yo no quise hacerlo, porque yo sé que ellos son hermanos en Cristo. Él ha podido vendernos el agua. Y yo que iba a saber si eso tiene un buje, no sé qué cosa, ¿no? Y la mujer después que me atendió me dijo, no, porque es que aquí los venden de así, así, así. Realmente no son lo que la gente cree que compra, no es lo que está comprando. Estos sí son originales. Pero me llamó la atención cuando ese hombre llegó y le dije, no, es que yo no quise venderle el que tenemos allá, él dijo otra palabra, pero el chimbo, porque ellos son hermanos en Cristo. Yo no lo conozco, él no me conoce. ¿Qué le costaba el venderme algo que no sirviera? Pero el Señor pone gracia en nosotros aún al frente de nuestros enemigos, de nuestros acreedores. ¿O es que a usted no le ha pasado? Y yo el viernes compartía con alguien eso. Es que usted de pronto tiene una deuda, un corre-corre. ¿Quién ha tenido un corre-corre de deuda aquí? Bueno, no vayan a alzar la mano. Bueno, entonces, y de pronto llega y llama a la persona y cree que la persona le va a contestar con una escopeta en la mano y de pronto la persona le dice, no te preocupes. Tranquilo, yo sé que tú me debes, pero yo sé que tú me vas a pagar. No te preocupes, tómate tu tiempo. ¿Será que me equivoqué? No. Sí, ok, bueno, listo, gracias, sí, cómo no. Porque Dios coloca gracia en nosotros frente a las demás personas. Y ahorita vamos a ver otros casos de eso, ¿ok? Dios colocó gracia en ese hombre, en ese pajecito, en ese pastorcito, y el rey lo colocó como paje de armas. Estamos en el versículo 21. Gloria al Señor. Versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Versículo 23. Esta predicación tiene como 3 secciones. Estamos terminando la primera. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, y vuelve y enfatiza, la Biblia no quiere cubrir ni tapar de que Dios tiene el control sobre toda fuerza del enemigo y que Él puede hacer como Él quiera. Los demonios se sujetan a Dios. Por eso cuando Jesús llegó aquel día a Gadara, ¿recuerdan esa predicación? El hombre vino corriendo y el demonio decía, pero ¿qué tienes contra de nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos que tú eres el Cristo. Los demonios reconocen el poder de Jesús. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Estos instrumentos, tocados por un hombre de Dios, por una mujer de Dios, tienen el poder de Dios de liberar, de transformar, de tocar a las personas. Y en todo esto nos está mostrando que el control no lo tenía ni David ni lo tenía Saúl, el control lo tenía el Señor. Él permite en nuestras vidas situaciones difíciles, situaciones apremiantes, situaciones hasta peligrosas, para que nosotros aprendamos a depender de Él, para que nosotros aprendamos a entender que el control no lo tiene usted por mucho que usted sepa, que el control no lo tiene usted por mucho que usted tenga, que el control no lo tiene usted por muy valiente y muy peleonero que usted sea. El control lo tiene el Señor, y Él permite situaciones difíciles en nuestras vidas cuando necesitamos, como el oro, que Él nos coja. Ustedes saben el oro, ustedes le ponen candela alta y eso lo mueven y para que el oro se pula, para que el oro tenga un buen valor. Igual a nosotros, Él permite que pasemos por situaciones difíciles que a veces no entendemos, pero Él quiere enseñarnos que Él tiene el control. Y vamos a una porción bíblica rápidamente, por favor. Vamos al libro. Recordemos Zacarías capítulo 13, versículo 9.
Vamos a colocar Zacarías rápidamente. Zacarías 13, versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte y lo fundiré, hablando del oro, como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Está hablando del pueblo de Dios. Miren ese versículo. Otro seminario sale, tengo que decirse, otro seminario. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Dios? Dice, así como se funde la plata, los probaré como se prueba el oro. Muchas veces las situaciones que usted y yo podemos estar pasando, simplemente el Señor nos está probando, pero no probándonos para destruirnos. Nos está probando para como el oro pulirnos. No recuerdo cómo es la palabra, para como el, ¿cómo es? Sea moldearnos, ser maleables para hacernos brillantes. Eso es lo que Él quiere. Porque ve, y desafortunadamente muchas veces nosotros necesitamos pasar por una situación difícil para que empecemos a depender de Dios. Necesitamos llegar a un punto en que estamos nosotros y está la pared y ahora sí, ya no tengo para dónde coger. Y muchas veces cuando miramos, el que está más arriba de la pared y es Dios. Y es cuando Él empieza a tratar con nosotros. Vayamos rápidamente, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Dios permite situaciones. Y en esta porción bíblica de David y Saúl, el Señor quería que Saúl rectificara su camino. Y le envió al mismo David a que lo liberara para que Saúl se diera cuenta de quién tenía el control en ese momento, de toda la situación. Dios quiere que los que se han apartado del Señor tengan una nueva oportunidad de volver hacia Él. Cuando entendamos que Él es el que tiene el control. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Yo quiero rápidamente desglosar unas porciones bíblicas para que aprendamos más de cerca lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Capítulo 5 es del versículo 1 en adelante. ¿Qué sucedió en estos capítulos? El libro de Éxodo. No vamos a leer versículo por versículo, pero vamos a colocarnos en una posición de enseñanza. Gloria al Señor. Capítulo 5, versículo 22 y 23. Gloria al Rey. Santo es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba acá? Bueno, Moisés dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dejémoslo ahí. Moisés y Aarón fueron encomendados por Dios para liberar al pueblo de Israel. Todos sabemos que Moisés, bueno, era tartamudo, dijo que él no podía, que no sé qué, dijo. Dios facilitó todo, le dio la unción, le dio la gracia, le envió al hermano para que él fuera a cumplir esa misión de liberar al pueblo de Israel. Exacto, me ayudas ahí hacia arriba para, ok. Y de pronto aquel también para que no se vuelen las hojas, ok, listo. Moisés y Aarón llegaron donde el faraón a pedirle que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud, que liberara al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿Y qué sucede? En el versículo 1 dice que ellos llegaron estamos en el capítulo 5 de Éxodo, capítulo 5, versículos 22 y 23, ok, listo. Deja ir a mi pueblo a celebrarme. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Ok, no, dejémoslo ahí un momentico. Estamos en el 22. ¿Qué sucedió después de la primera señal de obediencia? Y no quiero que perdamos el hilo. ¿Qué sucedió después de la primera señal de obediencia de Moisés? Dios le dice, ve allá, preséntate al faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Moisés obedece. Moisés obedece. Y va con Aarón donde el faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Qué sucede? Faraón, pues lógico, lo niega y como contraprestación, ¿qué hace? Recarga al pueblo de Israel de trabajo. Dice, bueno, ahora no le voy a dar ladrillos, ahora tienen que hacer esto. Le multiplicó las labores de esclavitud que ellos tenían que hacer, ¿ok?
Tengamos ese contexto ahí. ¿Qué sucede entonces en el versículo 22? Cuando eso sucede, versículos 22 y 23, entonces Moisés se volvió a Jehová. Primera señal de obediencia de Moisés. Va donde el faraón a obedecerle a Dios y resulta que el faraón lo echa, lo despide. Vete, Moisés, yo no voy a liberar a nadie. Y para acabar de rematar viene y dice, ahora voy a incrementar la carga sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo judío que estaba ahí. O sea, salió el tiro por la culata, fue a obedecer a Dios, imagínense. Entonces, Moisés viene donde Dios nuevamente le dice, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste entonces? Si te estoy obedeciendo y resulta que salió peor la cosa. Versículo 23. Porque desde que yo vine a Faraón para hablarte en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a mi pueblo. Yo pensé que la primera vez que yo iba en el nombre de Dios a donde el Faraón ya iba a ser libertado. Pero Dios permite situaciones para moldearnos. Dios necesitaba que Moisés, la fe de Moisés, fuera moldeada y como el oro fuera refinado, fuera lo de Israel, que está humillando al ejército del Dios viviente. Pero le salió un Goliat poderoso. Y ustedes no se han puesto a pensar por qué Dios permitió que David no fuera con una lanza, sino con 5 piedrecitas, imagínense. Porque Dios quería mostrarle a David que él tiene el control, que la victoria es de él. David no necesitaba más nada, sino 5 piedrecitas y una honda. Es más, con una sola piedra hubiera sido suficiente. Pero el Señor quería mostrarle que Dios tiene el control y que la victoria es de él. Y cuando David llegó y se paró frente a ese y el ejército de Israel por acá replegado y Saúl quería darle la armadura de él, no, dame una honda, una piedra y el pastorcito de ovejas. Dios quería enseñarle al pueblo de Israel que él tiene el control. Porque si hubiera puesto a David con un armamento especial, si David tiene la victoria, normalmente la tendencia de usted y mía es decir, fue por mi capacidad. Es que como yo peleo tan bien y esa espada estaba tan reluciente, y Dios le permitió a David vivir eso, enfrentarse. Bueno, ¿y por qué mandó a David un pastorcito? ¿Y por qué no mandó uno de el mismo Saúl, que era un hombre que sobresalía delante, medía como 2 metros? ¿Por qué no lo mandó? Porque el Señor quería demostrarle que la victoria está en él, no en nosotros. Nosotros simplemente tenemos que esperar y confiar en él. Cuando David caminó hacia él, no iba pensando en lo que él podía hacer contra un paladín con unas piedrecitas y una honda. El Señor, con lo poco que tú tienes, puede derrotar ese enemigo poderoso que tú estás enfrentando. Y así como Moisés, no debemos de fallecer aunque la primera vez no suceda, aunque la segunda, aunque la tercera, aunque llevemos 1 año, sigue clamando y la victoria se va a dar. Y cuando se dé, el Señor nos va a demostrar que la victoria se dio porque Él tiene el control. ¿Por qué sin armadura David? ¿Por qué un joven pastor y no mandaron un buen guerrero? Había una convicción tremenda. Quiero leerlo rápidamente. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 45. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 45. Dice, entonces dijo David al filisteo, así debemos que enfrentar nosotros a nuestros enemigos, con la convicción y la fe y el valor de David. No importa lo débil que me vea yo delante de esa cantidad de deudas, Señor. No importa lo débil y lo impotente que yo me vea frente a un cáncer que ha hecho metástasis sobre mi cuerpo, sobre el cuerpo de alguien. No importa lo débil que se veía Moisés cuando tiraron la vara. Y los brujos hacían lo mismo. No podemos desechar. Miren lo que nos enseña David. Y ahí se torció eso, pero no importa. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. El hombre venía con todo. Esas deudas que tenemos, esa enfermedad que tenemos, esos momentos difíciles que estamos pasando, yo sé que no todos, pero los que lo están pasando pueden decirle, tú vienes con toda la deuda, con todo el problema, con todo eso. Mas yo vengo a ti en contra de ese filisteo, de ese Goliat, en el nombre de Jehová
de los ejércitos. Esto es un ejército. Yo veo este grupo como un pelotón de ejércitos, de soldados que no se amilanan ante el primer obstáculo, que no se amilanan ante el segundo obstáculo, ni ante el tercer obstáculo, ni ante el cuarto, ni el quinto. Ahí estamos creyendo en Dios. David viene y dice, ¿y cómo leo así ahora? Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. No saben que cuando a ti te están pasando cosas difíciles, cuando te están pasando cosas malas, en el mundo espiritual, Satanás está provocando al ejército de Dios, está provocando a Dios porque tú eres hijo de Dios. Y cuando esa enfermedad, cuando esa situación difícil, porque hay que ser lo que la palabra dice, enfrentamos situaciones difíciles para poder aprender que Él tiene el control. Pero tenemos que tener la convicción de Moisés. Moisés no desfalleció. Tenemos que tener la convicción de David cuando tocaba el arpa ante el rey Salomón. Imagínense, a David le tocó tan difícil que la primera vez que aparece tiene que enfrentarse contra Satanás. Y no es casualidad, fue igual que Jesús. Jesús cuando inicia su ministerio, ¿con quién se enfrenta? Con Satanás. Por eso es que David era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Y ese hombre, ese pastorcito, sin ninguna experiencia, oye, pero si es que yo no he leído la Biblia casi, es más, el Antiguo Testamento yo no lo he leído, pero yo he ido a la iglesia Monte Tabor y me ha gustado, chévere. Bueno, lo que tú necesitas es esa convicción de David. Y lo que yo necesito es esa convicción de David. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti cáncer, mas yo vengo contra ti deuda, mas yo vengo contra ti problemas, mas yo vengo contra ti demanda, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, porque la victoria es del Señor, la victoria es del Señor, de Él es la victoria. ¿Por qué Elías? No vamos a profundizar porque no hay tiempo. ¿Por qué Elías no se enfrentó a 2 profetas de Baal? Ni a 3, ni a 4, ni a 5, ni a 10, los que conocen la porción bíblica. Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal, y había 400 profetas de Acera, profetas satánicos, del diablo. Oye, pero tirásela más suave, porque no se enfrentó a 12 o a 8, porque a veces la grandeza de nuestro enemigo nos lleva a aprender y nos lleva a entender que la victoria es de nuestro Dios. Si Elías, gloria al Señor, fuerte aplauso. Si Elías hubiera enfrentado a un profeta, a 2, a 3, quizás hubiera pensado que había sido por su capacidad, pero Dios le tiró 450 profetas de Baal, y había 400 de Acera, 850 en total, para demostrarle a Elías que la victoria es del Señor. Él quiere fortalecer tu fe y la fe mía, así que no te pongas triste cuando el enemigo que estás enfrentando tú lo ves inmenso, pero así lo ves tú. Pero el Señor simplemente está diciéndote, yo estoy permitiendo que Él camine para que Él entienda que el control lo tengo yo, para que Él entienda que la victoria viene de parte mía. Leamos Salmo 33, versículo 16 al 22. Salmo 33, rápidamente, versículo 16 al 22. Ojo con lo que dice el salmista, dice: el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. 17, rápidamente. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Debemos aprender a esperar en el Señor. Moisés no se echó hacia atrás. Después de la 7ª plaga, él dijo: no, Señor, esto no sirve, yo mejor voy a buscar una gente con espada y palo y venimos y formamos la pelotera. No, Moisés permaneció creyendo que si el Señor le había dicho: ve que va a ser libertado el pueblo, él iba, y no importa qué tan duro estaba el corazón del faraón. Sobre los que esperamos, coloquemos así, en su misericordia. 19, para librar sus almas de la muerte y para darle vida en tiempo de hambre. 20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. 21,
Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. 22. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Él tiene un propósito. Proverbios capítulo 21, versículo 31. Andrés, si me ayudas, por favor. Proverbios capítulo 21. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Éxodo 14, versículo 14, para terminar. Éxodo 14, versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis